es eterno Dios. Oh, yo soy polvo. Gracia y paz de parte del Padre de Jesucristo a todos nuestros hermanos. Somos los hermanos de Jesús, Fuente de Agua Viva, y estamos meditando en el libro La Mente de Cristo, este discipulado que hemos comenzado hace un tiempo. Empezamos la unidad 10, hemos visto que esta unidad se trata del espíritu, vivir en el espíritu, y vamos a ver el día 3, que es relacionado a Jesús y el Padre. Lo estará dirigiendo Carolina una parte y a mí también me dará otra parte al final. Así que adelante, Carolina. Bueno, gracias y paz, que el Señor les bendiga. Sí, vamos a seguir con nuestro discipulado, que estamos bastante avanzados, gracias al Señor, y cada vez se va poniendo más interesante, ¿no? El tema. Así que bueno, vamos a compartir. Voy a sacar la cámara, compartir pantalla. Ahora, decime si lo ves bien. Sí, ahí está bien. Bueno. Voy a poner un poquito más grande. Sí, chiquito, ¿cierto? Ahí está mejor. Bueno, bien, vamos a ver entonces hoy el día 3, Cristo y el Padre. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Esa es la meditación bíblica de hoy. Bien. Esperen que paso al segundo. El nombre de Cristo para hoy dice Hijo del Dios Altísimo. Y la oración para comenzar dice, Padre Celestial, me has mostrado un gran amor al adoptarme en tu familia. Jamás he conocido antes amor como este. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo como el sacrificio por mis pecados. Padre, quiero tener una relación de amor más profunda y personal contigo. Enséñame hoy a mantener contigo una debida relación. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el nombre de Cristo, dice. Yo le agregué Jesús. Muy linda la oración, ¿no? Padre Celestial, me has mostrado un gran amor, dice, al adoptarme en tu familia. Jamás he conocido, dice, antes un amor como este. Realmente el amor de Dios es un amor que nadie en esta tierra nos puede dar. Solamente Él nos puede dar ese amor, realmente. Bien, volvemos acá entonces al principio. Dice, bueno, vamos a ir acá ya, donde dice Jesús no solo estableció una identificación con los seres humanos, sino que también se identificó con su Padre. Así como Jesús se identificó con su Padre, nosotros nos identificamos con Jesús. Por lo tanto, necesitamos conocer los puntos específicos de identificación de Jesucristo con su Padre. La obra de Cristo lo identificó con su Padre. Jesús dijo, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Jesús le dijo a los judíos, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8, del 28 al 29. Jesús, dice, presentó su obra en contraste con la de los judíos. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Juan 8:38. La obra del Padre era la obra de Jesucristo. Bueno, y ahí en Juan 8:38 donde le dice, cierto, a ellos, que su Padre no era
Dios, ni decían, bueno, su padre Abraham, ¿no? Sino el diablo, porque ellos hacían lo que el diablo quería, ¿no? Y acá, bueno, entonces vemos que muestra cómo Jesús se manejaba. Él dice que él, todo lo que hacía era lo que él veía en el Padre, y lo que hablaba era lo que Dios, ¿cierto? Le decía que tenía que hacer, que él no se manejaba independientemente, ¿cierto? Y dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y bueno, después dice, yo siempre hago, dice, lo que le agrada. Dice, ¿cuál fue una manera como Jesús se identificó con su Padre? Ahí, ¿qué pondrías ahí, hermano? Bueno, ahí podemos poner que se identificó con el Padre porque las obras del Padre era la que él hacía y las palabras del Padre era la que él hablaba. Claro, exactamente. Muy bien. Dice, ¿cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la manera cómo debe relacionarse con el Padre Celestial? Marque una, dice. Debo estar atento para ver lo que el Padre está haciendo. Cuando Él opte por mostrarme lo que está haciendo, debo participar en su obra. La obra del Padre debe ser mi obra. Ese es un punto. O si no, dice, debo decidir lo que quiero hacer por mi Padre y después pedirle a Él que me ayude a hacerlo. Él debe ajustar su obra a lo que yo quiero hacer para Él. Bueno, hermano, ¿cuál elegirías? Y explica un poquito esto. Ahí está obvio cuál es la que no es correcta. Porque nosotros como discípulos de Jesús, como cristianos, que significa pequeños cristos, podemos decir, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Cristo, que era hablar lo que el Padre hablaba, hacer lo que el Padre hacía, hacer la obra nuestra, que sea la obra del Padre, pero es el Padre el que manda, el Padre es el ejemplo, entonces por eso debe ser la primera opción. La segunda ya es una opción religiosa, de que yo tengo mis planes, mis proyectos, y entonces pido a Dios para que me ayude a mis proyectos y mis planes, y tiene que ajustarse a esos planes. Por lo cual yo diezmo, yo ofrendo, yo hago ayunos para que Dios se ajuste a la obra mía. Es una postura religiosa que lamentablemente es la que impera mayormente en muchas iglesias. Así que la primera opción es la verdadera, la que debemos elegir. Claro, estar atento a ver lo que el Padre está haciendo. Y cuando dice, Él opte por mostrarme lo que está haciendo, debo participar en su obra. La obra del Padre debe ser mi obra, la obra de Dios. Y no estar decidiendo qué es lo que yo quiero hacer para Él. Y después que Él me ayude, ¿no? A hacer eso, ¿no? No funciona así, dice. El Padre no nos da permiso para establecer nuestros propios programas. Él no se adapta a nosotros. Dios es el que está obrando y Él nos invita a participar en su obra. Esto me hace acordar otro discipulado que quizás, si Dios nos permite, me gustaría hacer, que habla de esto, que se llama Mi experiencia con Dios, donde dice cómo nosotros tenemos que ver lo que Dios hace y nosotros unirnos a esa obra que Dios está haciendo, ¿cierto? Entonces, está muy bueno realmente también ese discipulado donde nos ayuda a tener esa experiencia con Dios, ¿no? Realmente, donde nosotros nos unimos a lo que Dios está haciendo en algún lugar, en nuestra vida, a lo que Dios quiere hacer en tal lugar. Porque a veces decimos, queremos hacer tal cosa para el Señor, pero a lo mejor Dios en ese lugar no quiere, ¿cierto? Quiere hacer otra cosa o quiere en otro lugar, ¿no? Entonces, es muy interesante también. Dice, también las palabras de Jesús lo identifican con su Padre. Jesús afirmó, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Juan 12, 49 y 50. También dijo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús afirmó que todo lo que el Padre tenía era suyo también. Cuando regresaron los 70, Jesús le dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Lucas 10, 22. Jesús oró, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Juan 17, 10. El Padre no podía tener nada que no fuera de Cristo al mismo tiempo. Qué lindo, ¿no? Esa identificación. Dice, yo no he hablado nada por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento. O sea, Él no se manejaba solo, Él no era que decía lo que Él quería decir nomás, sino lo que el Padre le decía, ¿no? Que haga. Y dice, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No lo hago por mi propia cuenta. Después dice. Y dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Jesús oraba así. Entonces, ¿cuáles son dos maneras más como Jesús se identificó con su Padre? Jesús se identificó con su Padre en su obra. ¿Cómo sería ahí, hermano? Bueno, mayormente es la obra de que Jesús dice que no estaba haciendo su propia obra, sino lo que el Padre le había dicho. Entonces, todas las cosas fueron entregadas a Jesús por medio del Padre. Entonces Jesús se identificó con la obra de su Padre diciendo como que yo y el Padre somos uno mismo. Y lo que Él tiene es mío. Y lo que yo hablo es lo que Él habla. Entonces para mí sería igual que la anterior, que lo que Él habla, lo que Él hacía, lo que Él tenía, Claro. es uno con el Padre. Claro, sí. Sería lo que Él habla y lo que Él hace, ¿cierto? Las dos cosas, ¿eh? Lo que Él hablaba y lo que Él hacía, ¿eh? Esas son las dos maneras. Él hablaba, pero no solamente hablaba lo que Dios quería, sino que Él lo hacía. Cosa que nosotros a veces fallamos, ¿no? Hablamos, pero no hacemos, ¿no? Él no, Él hablaba lo que Dios le decía y hacía. Las dos cosas. Bien. Bueno, ya ahí en Cristo es uno con el Padre. Le voy a ya dar a mi hermano para que lo pueda seguir. Pero bueno, muy, muy importante esto que estamos viendo hoy, ¿no? Esta identificación, ¿cierto? De Jesús con el Padre, esta unión, esta comunión que tenía, donde estaba ahí, ¿cierto? Él no hacía nada así por su cuenta, ¿no? Realmente eran una unidad y lo que él enseñaba es lo que Dios, entonces lo que Dios quería que enseñara, ¿no? Si queremos conocer a Dios, tenemos que hacerlo a través de Jesús, porque Él vino a decirnos, ¿cierto?, las cosas de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, si queremos conocer a Dios, lo tenemos que hacer a través de Jesús. No podemos ir por otro camino. Hoy en día dicen, bueno, todos los caminos llevan a Dios. Todo, cualquiera, Buda, Mahoma, lo que sea, ¿no? Acá vemos que Jesús era el que tenía esa relación con Dios, estrecha. Entonces, solamente a través de Él podemos conocer a Dios. Y entonces, si no vamos a Jesús, no creemos en Jesús, lo que Jesús enseña, no vamos a conocer a Dios. Bueno, hermano, te dejo para que sigas. Gracias, Carolina, excelente. Seguimos entonces aquí. Dice, Cristo es uno con el Padre y su naturaleza divina. Cristo afirmó, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. Más adelante le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En Juan 14, del 9 al 10. Jesucristo es uno con el Padre. Jesús oró por la unidad perfecta entre los discípulos, así como Él y el Padre eran uno. Dice que veas Juan 17, 11 y 22. Vamos a ver estos pasajes.
Juan 17, versículo 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahí el Señor está orando para que todos los que crean en Cristo sean uno con Él, con Cristo, así como Jesús y el Padre también eran uno. Después dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Así que lo que Jesús tenía con el Padre, esa unidad, la quería también para con nosotros, los discípulos, que tengamos esa unidad con Él y con el Padre. Porque sin esa unidad no es posible hacer la voluntad de Dios, porque para agradar a Dios hay que pensar y actuar como Él lo haría. Eso es algo evidente. En la vida de Cristo eso fue lo que se vio. Así que también nosotros tenemos que estar en esa unidad con Cristo y con el Padre. Sigue diciendo, no podemos identificarnos con Cristo en su naturaleza divina, pero al identificarnos con Jesús como ser humano, somos uno entre nosotros y uno con Él. La identidad de Jesucristo con el Padre, como su identidad con el hombre, es absoluta. Vamos a explicar esto un poco de la naturaleza divina. En verdad lo que quisiera decir ahí me parece que es la deidad de Cristo, o sea, su cualidad de Dios. Porque los atributos divinos sí nos lo ha dado el Señor por medio del Espíritu Santo. Tenemos el gozo, la gracia, la paz, todos los frutos están ahí. Y podemos tener varios rasgos de la personalidad de Dios. Así que, y de hecho creo que en la palabra lo dice, son participantes de la naturaleza divina ustedes. Lo que ahí creo que quiso decir es la deidad, o sea, la naturaleza de Dios, la esencia. No podemos identificarnos con eso, porque solo Dios solo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros no llegamos a ese nivel. Pero Jesús como hombre se identifica con nosotros. Jesús como Dios asumió en su persona la naturaleza humana para darnos ejemplo a nosotros, de que la naturaleza humana sí puede ser obediente a Dios y puede tener esa unidad con Dios también. Entonces, nosotros con nuestra humanidad y con el Espíritu Santo que nos ha dado, podemos tener esa comunión íntima y esa relación de unidad con Jesucristo y con el Padre. Entonces, no es imposible. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo. Si Él lo hizo con su naturaleza humana, porque cuando Él vino a la tierra, no usó su naturaleza divina, su poder, sino que Él usó su humanidad y el Espíritu Santo fue que lo ayudó en todas las cosas. Y estuvo siempre subordinado al Padre. Así que eso es lo que tenemos que nosotros también hacer. No sé si Carolina quiere decir algo de esto de la naturaleza divina, de la deidad, para seguir adelante. Claro, sí, nosotros de eso por ahí no podemos hacerlo porque, claro, él solamente podía compartir eso, pero sí nos podemos identificar como humano, porque justamente al ser Jesús, haberse encarnado, Dios encarnado, podemos, él puede entender, ¿cierto?, al ser humano, y por lo tanto ahí nos podemos identificar con él. Y así, de alguna forma, así como él tenía esa relación tan estrecha con Dios, así también nosotros tener una relación, obviamente no va a ser de la misma categoría, ¿cierto? Pero sí una relación estrecha con el Señor, debido a que nos podemos identificar con Él en su humanidad, ¿cierto? Eso es muy importante. Nosotros creemos que realmente Él se hizo carne, no como muchos creen que era una aparición, un espíritu, como dice la nueva era, ¿no? Realmente la palabra de Dios dice que Él se ha hecho carne, y eso es una doctrina fundamental del cristianismo, ¿no? Aquel que niega que Él hizo carne, que Él se encarnó, que Dios se encarnó, entonces esa persona es un anticristo, dice la Biblia, ¿no?
Es algo muy importante eso, en el cual debemos creer si queremos ser salvos, que Él se encarnó, que realmente se hizo humano y murió por nosotros. Eso, hermano. Amén, excelente, Carolina. Siempre hay que defender la humanidad de Cristo, así como su deidad. Seguimos adelante, entonces. Dice, encierra en un círculo el concepto con el cual usted puede identificarse con Cristo, el Padre. Naturaleza o unidad. Naturaleza, si es la deidad que estamos hablando, no podemos identificarnos, así que es por la unidad. Mira. Estamos unidos a Dios por medio de su Espíritu. Dice, el único punto en el cual usted no puede identificarse con Cristo es en su naturaleza divina. Sin embargo, usted puede identificarse con Cristo en la unidad que Él expresa con el Padre y sus seguidores. El ejemplo de identificación de Cristo con su Padre nos da la pauta cómo identificarnos con Él. Aquí hay algunos puntos, vamos a estar leyendo. Dice, podemos identificarnos con Él en sus obras, siempre extendiéndoles la mano a los pobres, a los que sufren y a los necesitados. Así como el Señor estaba para servir a los pobres, a los necesitados, los sanaba, le daba alimento, consolaba a los que estaban, o sea, lo consolaba a través de los milagros que hacía, pero estaba ahí para darle aliento también. Entonces, podemos hacer esas obras para identificarnos con Cristo. Después dice, podemos identificarnos con sus palabras. Nuestras palabras deben ser sencillas y francas. Véase Mateo 5:37. Voy a buscar ese en lo que Carolina busca Colosenses 4:6, que viene por ahí también. Bueno. Mateo 5. Mateo 5:37. Este es el sermón del monte, Mateo 5. Dice el 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, el Señor quiere que seamos sencillos, francos, sinceros, no estar manipulando ni tergiversando las cosas con las palabras. Después dice que hay que hablar con gracia. Colosenses 4:6, Carolina. Bien. 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Bueno, ahí gracia sería como que sea agradable, que sea grato. No podemos hablar como habla el mundo, y con insultos, con violencia en el hablar, no con gracia. Ahora vamos a buscar con propósito Mateo 12:36. Carolina que ve buscando 1 Timoteo 4:12. Con propósito, Mateo 12:36. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, el Señor no quiere palabras ociosas, palabras infructuosas, palabras que no bendigan, no edifican a nadie, palabras que lo que destruyen. Todas esas palabras uno va a dar cuenta en el juicio. Entonces, tienen que salir de nuestra boca esas palabras. Y tienen que ser palabras ejemplares. 1 Timoteo 4:12, Carolina. Sí, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Amén. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Sé ejemplo en palabra. O sea, si uno quiere ser ejemplo, tiene que decir las palabras correctas, las palabras buenas. Porque yo no voy a querer que alguien imite la forma mala de hablar mía. Entonces tenemos que tener ese pensamiento. Nosotros somos ejemplo para este mundo. Qué vergüenza ver un cristiano que esté hablando igual que la gente del mundo. Eso es una vergüenza. Que use las mismas expresiones, lo mismo doble sentido que usa el mundo. Eso se ve muy feo. Y eso no glorifica a nuestro Dios. Así que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar para que el mundo nos identifique como seguidores verdaderos de Jesús. Entonces, es algo que tenemos que mejorar si es que no lo tenemos bien. Sigue diciendo el otro punto para identificarnos con Cristo es podemos identificarnos con sus posesiones.
Aún los bienes de Cristo son nuestros, porque somos coherederos con Él. Puedes buscar, Carolina, Romanos 8:17. Ujú. Porque yo busco la que está más abajo. Bueno, 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Entonces somos herederos de Dios. O sea, todo lo que el Padre tiene para nosotros, porque somos coherederos con Cristo. O sea, Cristo hereda todo del Padre y nosotros también con Él, porque somos uno con Él. Entonces, tenemos tantas riquezas en gloria que nos esperan que no podemos estar anhelando estos bienes materiales y pisoteando a las personas por esos bienes y haciendo lo que el mundo hace para conseguir bienes, ¿no? Tenemos demasiadas riquezas espirituales que nos esperan para estar en eso. Entonces tenemos que tener esas cosas. O sea, el mundo lo que busca es dinero porque tiene mucho amor al dinero, bienes, placeres. Y nosotros tenemos que estar igual, ¿no? Tenemos bienes eternos y corruptibles en los cielos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No tenemos que ver con los bienes de este mundo para estar atrás de ellos. Todo eso viene por añadidura en lo que estemos aquí. Nuestro tesoro está en los cielos. Entonces tenemos que armarnos siempre ese pensamiento. Y el último punto dice, somos uno con Él. Juan 17, del 21 al 23. Ya habíamos leído el 22, pero vamos a leerlo otra vez, como el 21 y el 23. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que se vea esa unidad tan grande entre nosotros y Él, que el mundo se dé cuenta que Dios nos ha amado y que estamos en ese amor y que Jesús era el que había de venir, porque por medio de Jesús que tenemos esta comunión con el Padre. El propósito es que el mundo crea que Jesús es Dios, que Jesús es el que tenía que venir, que crean en Jesús. Y nosotros somos ejemplo de eso, para que el mundo pueda entrar también en esta relación, los que quieran entrar, porque eso no es obligatorio. Es todo por decisión de cada uno. Entonces, cada uno de estos puntos tenemos que estudiarlo, practicarlo, si estamos fallando en uno de esos. No estamos ayudando al necesitado, no estamos ayudando al enfermo. Estamos hablando mal como el mundo. Estamos atrás de posesiones de este mundo. Estamos viviendo independiente de Dios, como que no tenemos que ver con Dios. Todo eso tenemos que revisarlo para que nos identifiquemos bien con Jesucristo. Después dice que vaya a las páginas 3.14, 2.13, perdón, y 2.14 para la actividad relacionada con la asociación con el Padre. Eso está en el libro, creo que lo podemos poner porque, ¿verdad? No tenemos tanto tiempo. Yo lo tengo por aquí. Si quieres, si no lo dejamos ahí. Sí, ponelo. Yo no lo tengo, pero si vos lo tenés. Porque este no le hice. Ok, voy a ver si lo consigo. ¿Querés que saque esta y vos pones esa entonces? Sí, ya la ves. Bueno. Ahí está. Sí, ahí la veo. Amén. Bueno, vamos a leer entonces, Padre Celestial. Aquí dice, ayuda permanente para cultivar la actitud de Cristo, su relación con el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Vamos a leer la del Padre Celestial. Dice que eran los versículos siguientes que describen formas como usted debe relacionarse con el Padre Celestial y con el Espíritu. Encierra en un círculo las palabras clave que describen las formas. Ora y pídele a Dios que por medio de su Espíritu le ayude a relacionarse plenamente con Él. Repase periódicamente estos pasajes a fin de poner la mente en la relación apropiada. Vamos a ver estos pasajes que dice aquí. Dice 2 Tesalonicenses 2, del 16 al 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar que Dios nos conforte el corazón y nos confirme en toda buena obra y en toda buena palabra. Entonces, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, por su gracia, nos ayuda a confirmar la palabra y la obra que hacemos y a poner nuestros corazones fortalecidos delante de Él. Dice 1 de Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese lo vimos al principio de este día. El amor del Padre, llamarnos hijos de Dios a nosotros, que éramos indignos. Entonces, sabemos que el Padre nos ha amado porque nos ha hecho partícipes de su familia, siendo nosotros de este mundo, ya somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Romanos 8, del 15 al 17, dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese lo hemos leído también, el 17. Entonces, el espíritu que hemos recibido clama en nuestro interior, Abba Padre. Entonces, tenemos un Padre, tenemos un Dios, somos hijos, somos herederos, hay muchas promesas, muchas cosas buenas que tenemos en este caminar en Cristo. Dice Juan 14, 20, 21. Yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y manifestaré con él. Amén. Es un pasaje muy importante porque mucha gente cree que el Padre los ama así, sin hacer, y la palabra sería incondicionalmente, que el Padre ama a todo el mundo. Y no, aquí nos dice que el que tiene los mandamientos de Jesús y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, para que el Padre nos ame, tenemos nosotros que amar a Jesús cumpliendo sus mandamientos, y ahí el Padre nos va a amar. Entonces, eso es muy importante, que si queremos tener esa relación con el Padre, tenemos que ser obedientes. Juan 16, 27 dice, el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿A quién el Padre ama? A los que han amado a Cristo y a los que han creído en Cristo, que Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Por eso el Padre no ama al pueblo de Israel ahora mismo, porque ese pueblo no ha querido creer en Cristo. Entonces, eso hay que tenerlo claro, que Dios solo ama a los que han creído en Cristo y los que obedecen a Cristo, porque el que ama a Cristo le obedece. Seguimos por aquí, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Eso Jesús le dijo a la samaritana, que ella quería adorar en un monte, y Jesús dijo, ya no se va a adorar en montes ni en templos, sino en espíritu y en verdad. Tener el espíritu de Dios, tener la verdad de la palabra, eso es lo que Dios busca. El que le adore debe tener esas dos cosas, el espíritu y la verdad de la palabra, la verdad del evangelio. El que no tenga eso, no está agradando a Dios en su adoración. Entonces, asegurémonos de tener la verdad y el espíritu. Después dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, el que no respete a Jesús, el que no lo honra, el que no lo pone como verdaderamente es, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, no honra al Padre. Entonces, todas esas sectas que dicen que Jesús es un ángel, que Jesús no tiene deidad, que Jesús es un hombre divinizado, no honran al Padre. Cuidado. Esas sectas no están honrando al Padre tampoco, ni al Hijo ni al Padre. Después dice Juan 15, del 1 al 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si puede decir, Carolina, algo de este tema. Bueno, acá hay pasajes muy, muy importantes, ¿cierto? Donde, bueno, podríamos estar hablando mucho, ¿no? Pero bueno,
Me quiero quedar con este de Juan, por ejemplo. Juan 15, el 1 al 2, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lo lleva lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, eso es algo muy importante, ¿cierto? Nosotros como cristianos tenemos que llevar fruto, así como Jesús llevó frutos, hizo lo que Dios quería, ¿no? Así también nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere. Ese es el fruto, ¿no? Hacer su voluntad, hacer lo que, obedecer a Dios, aparte, bueno, obviamente el fruto del Espíritu y todo eso, ¿cierto? Eso es muy importante. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que llevar fruto, tenemos que mostrar, y tenemos que vivir esa comunión con Dios, esa relación con Dios profunda, estar bien unidos, así como lo que estuvimos viendo, así como Jesús está unido con el Padre, nosotros, ¿cierto? También tenemos que tener esa unidad, ¿no? Como decía nuestro hermano, no podemos vivir independientes de Dios. Dios quiere que tengamos esa comunión y que siempre estemos ahí buscando de hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? En todo tiempo. Eso, hermano. Amén, amén. Excelente, Carolina. Sigamos viendo estos versículos. Dice Mateo 18, 19. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí que dice Jesús, unidad en la iglesia, unidad en la oración, para que el Padre conteste las oraciones. Mateo 6:6 dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y nos habla de que el Padre busca intimidad del ser humano con él. O sea, podemos orar a Dios en nuestro lugar secreto, en nuestro aposento, sin estar llamando la atención, sin estar como hacían esos fariseos que se ponían en las esquinas, en las calles a orar. Y eso no es lo que quiere el Padre. Entonces dice Juan 17:21, ya lo hemos leído, que eso habla de que Dios quiere la unidad, Jesús, de nosotros con el Padre, así como Él y el Padre están unidos. 2 Corintios 6, 17 al 18, dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Para que Dios sea nuestro Padre, ¿qué es lo que quiere? Que salgamos de lo inmundo, salgamos de lo que es el pecado, apartémonos de los pecadores, de lo que hacen el mal, para que ya Dios sea nuestro Padre. Vamos a santificarnos. Dios quiere hijos santos. Dice aquí, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Perfecto es que sea maduro. Cuando pequemos, reconozcamos el pecado y nos apartemos. Y que tengamos la madurez de decir, esto es lo que quiere Dios y esto es lo que no quiere Dios. O sea, que estemos claros. Eso es lo que más quiere decir perfecto, porque sabemos que todos fallamos varias veces. Y ya para finalizar estos cuadros de aquí, dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, que el perdón que Dios nos da depende del perdón que le damos a los demás. O sea, tenemos que tener cuidado que si alguien pega contra nosotros y nos pide perdón y se arrepiente, debemos de perdonarlo, porque si no, Dios lo tomará en cuenta. Está claramente establecido en su palabra. Porque el que sea nuestro Padre, Él tiene sus reglas, y esa es una de ellas, que hay que perdonar al que nos ofende, si se arrepiente y nos pide perdón, claramente. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí nos llama a ser misericordioso como el Padre. Esa es otra, lo que estamos hablando. Imitar las obras del Padre es imitar sus cualidades. Si eres misericordioso, no es posible que yo, como cristiano, hijo de Dios, no lo sea con el que necesita esa misericordia. Así que eso tiene que estar en nosotros. Mateo 7:11 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que eso nos llama a la oración, a pedirle a nuestro Padre, con fe, esperando que Él sea el que nos supla las necesidades y si está en su voluntad también. Y por último, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que hay en nosotros viene del Padre, de lo alto. Así que siempre tenemos que tener eso en cuenta y tener ese agradecimiento, esa gratitud de que lo bueno que hay en mí es que viene de lo alto, del Padre, el que diseñó mi vida, mi ser. Entonces, el Padre siempre está en un lugar alto y esa relación que tenemos con Él nos invita a estar agradecidos siempre por todo lo bueno que Él nos ha dado. Perdón por el sonido. Y bien, hasta aquí podemos dejar la unidad de hoy para que no se haga más largo de la cuenta. Recordando esto, que tenemos un llamado de ser uno con el Padre y con el Hijo. Y para eso nos dieron el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que obrar como obró Dios, tenemos que hablar como Dios habló, tenemos que comportarnos como Dios quiere, porque si no, esa unidad va a ser una hipocresía y el mundo nos está observando, así que tenemos que tener eso en cuenta. Dejo a la hermana Carolina que esté diciendo sus aportes y despidiendo el video. Bueno, muy bien. Sí, tocaste un punto ahí, ¿cierto? ¿Qué es ser hipócrita? ¿No? Es decir que somos cristianos, pero hacer todo lo contrario, o no hacer todo lo que Dios quiere, ¿cierto? Entonces, pero decirlo. Entonces, ahí estamos siendo hipócritas y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos realmente seguidores de Él, que lo que nosotros decimos realmente lo hagamos, y que si no hacemos algo, pidamos perdón a Dios, ¿cierto? Y no nos hagamos como que somos algo que no somos, ¿cierto? O que no creemos realmente, ¿no? O que no estamos viviendo. Eso es algo que debemos cuidarnos, ¿no? De la hipocresía, ¿cierto? Porque así eran los fariseos, ¿cierto? Ellos, todo parecía, todo por fuera, pero por dentro, ellos, no, como dice Jesús le dijo, ustedes son de vuestro padre, dice, ¿quién? El diablo, ¿no? Porque hacen lo que el diablo quiere. Entonces nosotros tenemos que reflejar lo que Dios quiere. Si somos hijos de Dios, la vida de Dios. Eso debemos reflejar. Bueno, vamos a terminar, porque si no, ya va a ser. Así que bueno, le animamos a contactar con nosotros. Acá están los números de teléfono. Le animamos a participar de nuestras reuniones. Ahora tenemos una parte privada. Y bueno, a seguir estudiando la palabra de Dios, pero para poner en obra, porque si no, no sirve tampoco estudiar por estudiar la palabra de Dios, sino que hay que ponerlo en obra. Así que bueno, hermanos, nos vemos si Dios quiere. Bueno, nosotros seguimos, nos vemos. Es una forma de decir. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz.